Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor del divino orden de la teocracia para Venezuela y América Latina. En esta tarde el tema que nos ocupa se titula Nuevo Orden Seglar. ¿Qué significa la palabra seglar? Nos vamos al diccionario de sinónimos y antónimos. Seglar es sinónimo de secular, laico, civil y profano. Esta última palabra es la que nos interesa. Seglar es profano. ¿Y qué es profano? Profano es lo contrario a lo santo. Santo es lo que le pertenece a Dios y profano es lo que le pertenece a Satanás. Cuando hablamos de nuevo orden seglar, estamos hablando de nuevo orden profano, o sea, de nuevo orden de Satanás. La palabra en el idioma latín es novus ordo seclorum. La consigue usted en el billete de $1, donde se está anunciando el nuevo orden seglar, o sea, el nuevo orden de Satanás en la divisa de los Estados Unidos de América. Ahora bien, entonces se anuncia un orden seglar, un orden profano, un orden de Satanás para toda la humanidad, lo que indica que toda la humanidad va a ser conducida a ese orden seglar. Esto implica que toda la humanidad va a ser seglarizada, o sea, profanizada, convertida en profana, una humanidad toda profana, o sea, toda de Satanás. Dios nos advierte en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, y dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Correcto? Entonces Dios pide a sus ministros, a sus servidores, que enseñen a su pueblo a establecer diferencia entre lo santo y lo seglar, que es lo profano. Porque cuando no hay diferencia entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás, el pueblo confunde lo que es de Dios con lo que es de Satanás y lo que es de Satanás con lo que es de Dios. Y cuando esto ocurre, entonces el pueblo vive en un orden de pecado y expresa su fe. Alaba a Dios, bendice el nombre de Dios y le sirve a Dios desde un ordenamiento de pecado. Eso le ocurrió a Israel por ignorancia, por eso dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nos vamos también a consultar sobre este mismo tema en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 22, verso 26, veamos cómo dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Es lo que le está ocurriendo hoy día al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos de América, que no tienen el conocimiento para poder discernir entre lo que es profano y lo que es santo. Entonces, lo que es santo se tiene como profano y lo que es profano se tiene como santo.
En Venezuela vivimos en un orden seglar, en un orden profano, en un orden de Satanás, que fue inaugurado hace un poco más de 200 años, pero aún el pueblo venezolano no se ha dado cuenta de que vive bajo este ordenamiento de Satanás, bajo este ordenamiento profano. Estamos hablando de que Satanás ordena de manera profana su sociedad, lo que quiere decir que establece un modelo de cultura profana, de sociedad profana, de leyes profanas, de tal manera que todo queda profanado. La intención de Satanás con el nuevo orden seglar es que una vez que toda la humanidad esté en condición profana, Dios no puede tener una relación, un pacto con esta sociedad, y es la forma de cómo excluir a Dios de la sociedad. Es como impedirle la salvación a la humanidad por medio de su profanización. Impedir lo que es la santificación de los pueblos, la santificación de los individuos, la santificación de las sociedades por medio del orden seglar. Entonces, nosotros acá en Venezuela tenemos un orden seglar, y esto lo podemos ver en nuestras leyes. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional, en su artículo 227 de la Constitución de Venezuela, dice así: para ser elegido presidente o presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar. De estado seglar, o el estado seglar se exige como requisito para ser presidente de Venezuela. ¿Por qué se exige este requisito? Es lógico, si el ordenamiento es seglar, indica que la nación es seglar. El presidente no puede ser santo y la nación profana. No. Si el presidente es santo y la nación es profana, el presidente influirá en la nación para cambiar su ordenamiento profano. Es una forma de cómo el sistema se blinda contra cualquier pretensión de modificación para eliminar la condición seglar o profana de la sociedad. Si nos vamos a la enmienda número 1 de la Constitución de la República de Venezuela, o sea, de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 160, dice así: el gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador o gobernadora. Para ser gobernador o gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 25 años y de estado seglar. Luego nos vamos al artículo 174 de la misma enmienda y dice así: el gobierno y la administración de los municipios corresponderán al alcalde o alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Aquí tenemos la palabra civil, que significa seglar, o sea, autoridad seglar es autoridad profana.
Para ser alcalde o alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 25 años y de estado seglar, o sea, de estado profano. ¿Por qué profano? Porque el ordenamiento es profano. Sabemos que los gobernantes son los administradores de la nación, o sea, de la sociedad. La nación es una sociedad donde cada participante es un socio, que están asociados por un pacto. Si es un pacto seglar, es un pacto profano, o sea, un pacto satánico. Bien, entonces, la persona que administra la sociedad profana tiene que administrar elementos profanos de la sociedad, que son, por ejemplo, el vicio. Hay en la Constitución un artículo que trata sobre licores y cigarrillo. Eso tiene que ser tratado por una persona seglar, porque una persona santa como administrador no puede tolerar este tipo de elementos que perjudican la salud y la vida de los seres humanos. En la Constitución también hay elementos jurídicos que garantizan el respeto a la diversidad de géneros, y allí adquieren derecho las minorías de lo que pretenden ser géneros diferente a los dos géneros que Dios ha establecido, que son el género masculino y el género femenino. Entonces, esas minorías adquieren derechos constitucionales a ser reconocidos como géneros también, aunque no hayan sido así creados por Dios. Esto es algo profano, algo contrario al mandamiento de Dios o en oposición al mandamiento de Dios, pero tendría que ser administrado por alguien seglar, nunca por alguien santo. Si alguien santo accede a la administración, se esperaría de él que cambiara todas estas cosas que significan rebelión contra Dios, que significan pecado. Estamos hablando de Venezuela como parte del nuevo orden seglar, del nuevo orden profano, del nuevo orden satánico. En otro tema que vimos sobre el pentagrama es símbolo de el ordenamiento seglar. Entonces todo corresponde. El pentagrama es el símbolo satánico de un ordenamiento satánico, que es el ordenamiento seglar. ¿Por qué callan las religiones? ¿Por miedo? ¿Por qué callan las denominaciones eclesiásticas? ¿Por miedo? ¿Por temor a la persecución? ¿Por qué no se habla de esto? Cuando Jesucristo vino sobre la tierra, tuvo que proceder a desenmascarar a Satanás, el diablo, y a sus poderes en la tierra. Tuvo que pasar a denunciar todo lo que Satanás había establecido de forma contraria a Dios. Y murieron mártires, muchos cristianos, pueblos fueron perseguidos, fueron llevados al martirio por causa de condenar todas estas cosas. El pueblo cristiano de los primeros siglos tenía plena conciencia de lo que se denominó antiguo orden seglar, antiguo orden profano, como antiguo orden de Satanás. El pueblo cristiano, o que se denomina cristiano hoy día, no tiene conciencia del significado de nuevo orden seglar. Bien, nuevo orden seglar aparece en el billete de $1. La capital mundial de este orden seglar
sería los Estados Unidos de América. Como cosa curiosa, en el billete de dólar vamos a encontrar este símbolo: una pirámide con un ojo ¿Qué significa esta pirámide con este ojo? Esta pirámide es un símbolo de la francmasonería. Como sabemos, la pirámide es una construcción egipcia y precisamente el paganismo, que es el modelo satánico de sociedad, de cultura, de política, de leyes, viene originalmente de Egipto, y Egipto lo toma de Babilonia. La francmasonería hoy día es la sociedad secreta de Satanás que gobierna al mundo entero. Es un gobierno secreto, una estructura de poder secreto pagano que está escondida detrás del gobierno visible. Está este clero pagano antiguo, llamamos la francmasonería, es la creadora del nuevo orden seglar. ¿Quiénes son los francmasones? George Washington fue gran maestro masón. Francisco de Miranda, gran maestro masón. Los líderes de la independencia, de la revolución euroamericana, como Napoleón Bonaparte, todos francmasones, todos ellos con un ideal, el ideal de la república seglar, o sea, la república laica, la república sin influencia de los valores cristianos, de los valores bíblicos. Entonces, es el nuevo modelo que se establece en el mundo a partir de un poco más de 200 años. Una sociedad sin influencia de la religión, o por lo menos no de la religión del Dios único y de Jesucristo, sino de la otra religión, que es el paganismo. Entonces, el paganismo como religión se presenta como una religión civil, una religión que tiene sus dioses, y los dioses de la religión civil pagana de nuestro tiempo son sus propios héroes. Ella les va construyendo altares en las plazas. Toda la simbología pagana está en la vestimenta de esos héroes. Por ejemplo, los laureles de la gloria, que son los mismos laureles que utiliza el César, o que utilizaba el César, y que utilizan los dioses del Olimpo. Son los mismos laureles que aparecen en los uniformes militares. El pentagrama aparece como en los uniformes militares como símbolo de autoridad, como símbolo de poder, como jerarquía o como grado jerárquico. Entonces, el pentagrama, que es el máximo emblema de el culto a los demonios, aparece como grado militar. Vemos que el nuevo orden seglar, entonces, está identificado con los símbolos satánicos y fue creado por francmasones. Todas las personas que participaron en esta revolución que puso fin al ordenamiento cristiano por su decadencia, por el debilitamiento de sus valores cristianos. Entonces, todos los que participaron en esa rebelión pertenecían y pertenecen a este paganismo que es la francmasonería, que es la que establece el nuevo orden profano en el mundo. Y de esta manera toda la humanidad entra en ese ordenamiento seglar. Vamos o nos llevan en dirección a un mundo totalmente seglar, donde las iglesias también son seglarizadas, o sea, son profanadas. Las religiones,
los líderes supuestamente espirituales dejan de ser espirituales y pasan a ser líderes seglares, líderes profanos, pero con un barniz de espiritualidad o de religión, pero en realidad todos acomodados al ordenamiento mundial, que en la Biblia lo llama, este ordenamiento mundial seglar lo llama el siglo. Y se advierte, no os conforméis al siglo, lo cual quiere decir, no os conforméis al ordenamiento seglar, al ordenamiento de Satanás. O sea, no se acomoden al ordenamiento de Satanás, significa no formen parte de él, ustedes tienen que estar apartados. Ustedes son los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del orden seglar. El orden seglar sería la Babilonia la grande, la Babilonia mundial, el imperio mundial de Satanás. Y el pueblo santo fue llamado a formar tienda aparte. Entonces, y a enfrentar este poder satánico en el mundo hasta vencerlo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Entonces, dentro del ordenamiento seglar venezolano, latinoamericano o global, no existe ni salvación, no existe fe, no existe verdadera religión, no existe verdadera espiritualidad, por cuanto no existe santidad, sino profanidad. La cultura pagana venezolana forma parte del orden seglar. Todo lo que tiene que ver con el modelo social venezolano tiene que ver con el ordenamiento seglar. Las televisoras venezolanas están al servicio de profundizar la profanización de la sociedad. Entonces todo este modelo masónico, todo este modelo satánico es desenmascarado por Dios a través de las profecías. Amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte contra todas estas cosas y nos llama a ser una nación santa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, este es el destino de nosotros los venezolanos. Los venezolanos tenemos que ser nación santa. Nosotros tenemos que ser pueblo, pueblo adquirido por Dios. Todos los venezolanos, ninguno de nosotros debe perderse, ninguno debe quedar fuera del marco de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios para Él, para su gloria. Entonces Venezuela tiene que ser liberada del ordenamiento seglar, para conducirla a un nuevo ordenamiento espiritual, que en este caso sería la teocracia cristiana. La palabra teocracia, de teo, Dios, y de cracia, gobierno. Equivale a reino de Dios o gobierno de Dios. Para liberar a Venezuela hace falta un nuevo sistema, un sistema que no sea profano. Un nuevo ordenamiento para Venezuela, pero este nuevo ordenamiento no puede ser un ordenamiento profano, ni podemos tampoco construir una liberación o una salvación dentro del ordenamiento profano, porque allí no hay salvación. Entonces, el nuevo ordenamiento tiene que ser un nuevo ordenamiento santo, un nuevo ordenamiento espiritual. El nuevo orden espiritual venezolano, un nuevo orden cristiano, un nuevo orden de santidad para nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a reflexionar sobre todas estas palabras, sobre este tema. Que Dios me les bendiga y que oremos todos y que actuemos todos en virtud de ese orden que significaría la liberación y la salvación de nuestros pueblos. Invito a la movilización del pueblo cristiano. Tenemos que estar unidos todos, todos los cristianos, todos los venezolanos, sin distinción, por encima de nuestras diferencias. Debemos de estar unidos en torno a tres cosas, o a estos tres elementos. Primeramente, un Dios, que es el Dios de todos nosotros, de todos los venezolanos. En segundo, una ley santa de ese Dios que tiene que ordenarnos y regirnos a todos los venezolanos.
Y en tercer lugar, un pueblo santo. El pueblo de Venezuela como pueblo santo, como pueblo de Dios, para que sea también instrumento de Dios para la liberación de todos los pueblos de América. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas de Venezuela.